Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia que consta de dos partes. La primera, pues a cargo del doctor Blair Ortiz, neurólogo infantil, docente de la Universidad de Antioquia. Doctor Blair, buenas. Y la Muy buenas segunda, noches a todos. a cargo de la doctora Marta Solano, neuróloga infantil de la Fundación Cardio Infantil e investigador clínico. Y gracias a la Buenas sociedad. noches. Qué pena, dale. Buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches a todos. Agradecer de antemano a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a PROCAPS, esta oportunidad para hablar sobre los orígenes del conocimiento acerca de las presentaciones del cannabis medicinal, de los usos, las interacciones, los estudios clínicos y lo que nos soporta ahorita como una opción terapéutica para el tratamiento de la epilepsia en niños. Entonces, entremos de una vez y empezamos con el doctor Blake. Por favor, doctor. Claro que sí. Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Yo les voy a compartir algunos conocimientos acerca de lo que tiene que ver la historia y la farmacología básica del cannabis y específicamente del cannabidiol. ¿Están viendo mi pantalla en este momento? Perdón, aquí ya aparece el mensaje de compartir pantalla. Entonces, vamos a iniciar. Esta presentación se ha llamado la exégesis del cannabis, específicamente el cannabidiol, porque la exégesis es la revisión crítica de la literatura, la mayoría de las veces lo que tiene que ver con la literatura religiosa, pero en esta ocasión lo vamos a hacer con un componente que es con uso medicinal y que se está empezando a descubrir todas sus potenciales aplicaciones, que llama cannabidiol. Entonces, discúlpenme, yo tengo conflicto de intereses, voy a ser pagado por Procaps, que es la casa farmacéutica que en este momento tiene el único cannabidiol autorizado en Colombia por el INVIMA para fines médicos, en este caso la epilepsia refractaria. Y empecemos entonces por este tema tan apasionante que tiene que ver cómo el hombre del siglo XXI, del siglo XXII, se empieza a involucrar con la búsqueda de las propiedades medicinales de esta planta. A mano derecha tenemos un extracto de uno de los libros más conocidos del siglo VI, de la época benedictina, que tiene que ver con la ilustración de diferentes herbales y medicinas que se utilizaban en ese momento. Y en esta ocasión a nosotros nos toca la planta del cannabis. Y miren que aquí tenemos una planta que es de un tallo grueso, pero es cortico, perdón, una raíz gruesa cortica, un tallo que es largo, unas hojas que van germinando en su aspecto más superior, mientras las inferiores se van volviendo más gruesas y más robustas. Esta es una planta de cannabis que ya está madurada y que en ese momento los médicos y digamos que aquellos que se dedicaban a la medicina herbal sabían bien que había un componente en esas hojas que una vez estaba madurado, seco y germinado, pues tenía unas propiedades farmacológicas y también psicoactivas. Y es que la historia del cannabis se remonta a la época incluso antes de Cristo, o incluso más asombrosamente está antes del Neolítico. La etapa neolítica en los seres humanos fue supremamente importante porque fue la época en la que el hombre empezó a entender que la tierra, una vez se cultivaba, se podía cosechar y se podían obtener frutos. Específicamente para el cannabis, esto era bien importante, porque los pueblos que estaban ubicados en el Asia Central y en el Asia Oriental, pues entonces entendieron que esta planta tenía un componente muy importante de fibra. Y esa fibra le servía para hacer ropa, zapatos, sogas, mallas para poder pescar. Entonces miren cómo, por ejemplo, toda esta generación del preneolítico pasa al neolítico y finalmente acaba pasando a la historia contemporánea y moderna por la importancia que tenía para esas sociedades primitivas. Se cree que el origen de la planta pudo estar ubicado en la China, pero se desconoce porque se han encontrado también vestigios de que pudo haber venido de Mesopotamia, de India, y de ahí pues que haya ido marcando la historia de todos estos países de las que constituyó una de las principales plantas
y uno de los principales cultivos. Entonces aquí tenemos algo de la India, en la que la comunidad ya sabía que no solamente era una planta de la cual se podía obtener materia prima, sino que también, como ustedes pueden ver en esta ilustración, vemos aquí, por ejemplo, que se utilizaba para la preparación de algunos alimentos, algunas infusiones, también para los dolores musculares, también se podía utilizar en rituales en los que confluían, digamos, los grupos sociales con carácter recreativo y también para el alivio del alma o del espíritu como se concebía en este momento. Entonces, si bien estas primeras sociedades primitivas lo concebían como parte de sus materias primas, también sabían que tenían unas propiedades psicoactivas muy importantes. De ahí que eventualmente en algunas de estas partes el chamán o el médico tradicional, pues entonces lo utilizara como una forma de ocasionar un trance y de poder entrar en contacto con el mundo espiritual. Pero ¿qué pasó en América? ¿Cómo llegó el cannabis a América si estaba en el otro extremo del mundo? Resulta que la historia tiene evidencia de que fue incluso antes del descubrimiento de América que los vikingos o nómadas del norte que cruzaron por el estrecho de Bering se encargaron de distribuir y difundir el cultivo desde la parte más norte del continente americano hasta la parte más sur, que esto es Chile. De hecho, uno de los argumentos que sustentan esta afirmación es que una de las variedades que se asume más primitiva de cannabis en América viene de Tennessee, Estados Unidos. Pero definitivamente es más o menos en 1550 cuando el colonizador Carlos Alcalá, como una forma de incentivar la economía, dice, bueno, tenemos una América empobrecida por una España que necesita cada vez más recursos y necesitamos mover la economía. Y él bien sabía que ya las sociedades primitivas se habían beneficiado del cultivo de cannabis a partir del aprovechamiento no solamente de la materia prima, sino también de las propiedades recreativas y alucinógenas. Entonces, de ahí en adelante viene una fase en la que se distribuye a Sudamérica, específicamente Chile, Uruguay y Argentina. Entonces, se cree pues que en ese trayecto es donde se vino haciendo el recorrido y el cultivo del cannabis. Pero como nosotros nos vamos a dedicar es al estudio de las propiedades médicas del cannabis, tenemos que hablar específicamente es de la medicina y la importancia en pediatría específicamente. Esta niña que ustedes ven en la portada de esta revista de tiempos modernos de High Times es Charlotte Figi. Ella es una chica que en el 2016 fue diagnosticada de síndrome de Dravet y en adelante empieza un viacrucis en el que, digamos, la niña no tiene control de las convulsiones a partir del uso convencional de los diferentes anticonvulsivos. Eso lo esperado en este síndrome epiléptico que es devastador. Y su familia que vivía en Colorado, entonces tiene la idea de hacer una preparación oleosa de cannabis pidiéndole el favor a unos hermanos que hacían, digamos, un cultivo controlado y digamos que con unos usos recreativos. Y esta chica en la primera semana luego de empezar a consumir el aceite de cannabis tiene una reducción completa de las crisis epilépticas y de ahí en adelante tiene una epilepsia con un control bastante satisfactorio de las crisis. Charlotte murió en abril de este año a consecuencia de una insuficiencia respiratoria aguda por una neumonía, pero la epilepsia ya se consideraba bien controlada. Entonces, nace un interés creciente por las propiedades medicinales del cannabis y específicamente aquí aparece y surge el cannabidiol como el principal ingrediente activo que tiene la capacidad de poder disminuir o controlar las crisis epilépticas como cualquier otro anticonvulsivo adicionado en segunda o en tercera línea. Entonces, hasta este momento tenemos aquí
tres principales indicaciones en medicina del uso de cannabidiol y de cannabinoides. A su izquierda tenemos el cannabidiol, se conoce en otras partes como epidioles, aquí en Colombia se llama Nebiot, y hay unos mecanismos de acción que están postulados, pero que en realidad no se conocen, porque apenas se están empezando a dilucidar cuál es el mecanismo de acción. Para el epidioles y el Nebiot, específicamente la enfermedad en la que se indica es epilepsia. También hay un uso combinado de cannabidiol con tetrahidrocannabinol, que se conoce como Satives y que influencia sobre todo lo que tiene que ver el dolor y el hipertono espástico de la esclerosis múltiple. Y hay otros usos como por ejemplo derivados sintéticos del delta 9 tetrahidrocannabinol que funcionan en pacientes que tienen cáncer, estimulando el apetito y evitando las náuseas y el vómito, que son producto de la quimioterapia. El hecho de que este compuesto en unión con otros o en forma aislada funcione así parece deberse a un sistema que se llama el sistema endocannabinoide, y donde aquí tenemos al menos 7 receptores y que es muy probable que en próximos años vamos a tener otros más que se estén describiendo. Los principales son CB1 y CB2. Sabe que CB1 está principalmente distribuido en el sistema nervioso central, pero CB2 y el resto de los otros receptores están en forma extracerebral. De ahí que se encuentre pues en células del sistema inmune, en la médula ósea, los ovarios, en el hígado, en la vejiga, en el estómago, en fin, en casi todo el cuerpo como ustedes lo pueden ver acá. Aquí por las siglas de TRBP1 tenemos el receptor vaniloide y los GPR parecen ser los más importantes que explican la acción del cannabidiol, sobre todo en el GPR55. Pero, ¿cómo funcionan? Entonces, aquí en esta ilustración tenemos que a partir de su interacción con los receptores CB1 y CB2, pues entonces los mismos cannabinoides naturales, nosotros tenemos cannabinoides endógenos, pero también los exógenos se pueden unir a CB1 y a CB2. Lo que se sabe del cannabidiol es que es de muy buena especificidad y de muy buena unión por el CB2, pero a bajas dosis. De ahí que haya quienes defiendan que el mecanismo de acción no está relacionado directamente con este receptor, sino con el receptor acoplado a proteína G, GPR55. A su derecha nosotros tenemos cómo podría ser una de las hipótesis de funcionamiento del cannabidiol y de los cannabinoides, y esto sería evitando la degranulación de estas vacuolas que tienen los neurotransmisores. Y específicamente en el tema de epilepsia, lo que tiene que ver con la degranulación y la liberación de glutamato a la hendidura intersináptica. Parece que también hay regulaciones importantes a nivel postsináptico, pero esto está menos bien estudiado. A partir del estudio de los dos principales componentes del cannabis, tenemos entonces que el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol exhiben sus efectos farmacológicos es a través de la interacción con todos estos receptores que ustedes ven. Anticonvulsivante a partir del agonismo de CB1, la euforia, agonismo parcial del mismo receptor, psicoactivo a partir de agonismo con el receptor vaniloide, analgésico a través del agonismo con el mismo, y tiene modulación cognitiva, esto es que es capaz de evitar la delirogénesis o el trastorno psicótico a través del antagonismo de estos receptores que llaman de melanocina. Puede reducir los espasmos musculares, reducir las náuseas y estimular el apetito. Específicamente con cannabidiol, su mecanismo anticonvulsivo parece ser porque se liga a CB1, habíamos dicho también que GPR55, y tiene acciones analgésicas, antiinflamatorias, antitumorogénicas, neuroprotector, reduce náuseas y hace modulación inmune. Como podemos ver aquí, el cannabidiol es el compuesto que no tiene acción euforizante ni psicotrópica en los pacientes. De ahí pues que no sea un medicamento considerado de control en Colombia y que la preparación farmacológica que tenemos y que podemos formular esté exenta de fórmulas de control. Pero ¿cómo hacen las fábricas para poder procesar y poder derivar de una planta de cannabis el cannabidiol? Tenemos aquí arriba a la izquierda lo que es la planta del cáñamo, esto es
la cannabis pero inmadura, y una vez florece, entonces empiezan a aparecer los precursores en la parte más superior de la planta. Aparecen las enzimas que son precursoras del cannabidiol, de las cuales la más importante es la cannabidiol sintetasa. Luego ya se descarboxila a partir de la radiación solar, el calor, la maduración de la planta, el envejecimiento, y de ahí entonces tenemos que se pueden extraer a partir de procesos químicos complejos, especialmente la cromatografía, el cannabidiol. ¿Qué pasa con el cannabidiol a nivel orgánico, a nivel humano? Se sabe que hay un primer metabolismo que se hace a nivel hepático que es muy extenso, pero del cual el principal componente es el 7-hidroxicannabidiol. Y este cannabidiol y su principal componente, digamos, su producto más importante, que viene a partir del metabolismo hepático, se sabe que tienen muy buen y ya un perfil farmacocinético bastante conocido y estable. Entonces nosotros vemos aquí una gráfica extraída a partir de un estudio donde se tomó grupos de 15 personas, a unos los dejaban en ayunas, a otros les daban una dieta hipercalórica, hipergrasa, a otras una dieta con unas grasas bajas, a otras les daban leche entera y a otras les daban alcohol. Y lo que pudieron encontrar es que tanto el cannabidiol como su principal subproducto del metabolismo hepático aumentaban su concentración plasmática y también la duración en el tiempo cuando los pacientes no estaban en ayunas. Es decir, que aunque tenemos un metabolismo de primer paso muy extenso, se puede aumentar su concentración plasmática y el área bajo la curva si el paciente lo consume en forma concomitante con la alimentación. También se ha visto que, por ejemplo, si el paciente se le administra el cannabidiol y luego se alimenta, la concentración plasmática es susceptible de poderse aumentar y por ende también la concentración bajo la curva. Esta concentración bajo la curva es una integrada que nos está diciendo que si hay una mayor área bajo la curva, pues entonces tenemos una mayor concentración plasmática por más tiempo. Pero a nivel farmacocinético, el cannabidiol también puede tener unas interacciones bien importantes a tener en cuenta en el paciente que tiene cualquiera de estos síndromes epilépticos que más adelante la doctora Marta Solano les va a ilustrar. Puede ser inducido en su metabolismo, esto es que sus concentraciones plasmáticas puedan disminuir y de ahí su efecto por medicamentos como la carbamazepina y la fenitoína. El valproato, por el contrario, puede inhibir su metabolismo enzimático y puede aumentar sus concentraciones, proporcionando un mayor control de convulsiones, pero también a un mayor costo de efectos adversos. Y también se sabe que el cannabidiol es un inhibidor enzimático, pero en este caso tenemos una interacción bien importante para el paciente, y es que con el clobazam parece que el metabolismo de su principal subproducto, que se llama norclobazam, pues entonces se prolonga esta vida media y podemos tener un mayor control de las convulsiones. Vemos pues cómo a partir de digamos, la factibilidad de poder derivar una sustancia activa y con uso medicinal, entonces a nivel geográfico se ha venido aumentando el mercadeo del cannabis con usos medicinales y específicamente del cannabidiol hasta en un 52%. Y lo que es esta página, este portal Tecnavio, dice que al menos hasta el 2022 es muy probable que el mercado de cannabis medicinal pueda crecer hasta un 21% cada año. Entonces, yo los dejo a continuación nuevamente con Andrés. Quiero recordarles que la Sociedad Colombiana de Pediatría deja publicado este webinar para su consulta posteriormente y que las preguntas pueden hacerlas por el chat y después Andrés entonces se encarga de hacérnoslas al final. Muchas gracias. ¿No? Bueno, entonces, ¿me escuchan? Espero que sí. Tenemos la primera presentación pues del doctor Blade, en la pues que nos ha hecho pues todo un recorrido, primero desde el punto de vista histórico, casi que desde la interglaciación
con toda la propagación de la cannabis, primero como de dispersión de las poblaciones y de hecho pues recalcar que fue primero una planta de consumo de animales, de alimentación sobre todo de los caballos que seguían a las migraciones humanas, pasaron de Eurasia a América, luego pues la asentación de las poblaciones en agricultores y la progresión que tuvo estos periodos de la historia, el uso en las medicinas tradicionales China, de la India, luego en Egipto, posteriormente en Grecia, el uso comestible de la misma en Oriente Medio, los rituales y los usos de los sirios y los asirios para tratar la enfermedad del espíritu, como se conocía, para los distintos tipos de epilepsias. Y por último, recordarles que el uso de la cannabis como uso terapéutico estaba escrito desde el libro de las epilepsias del doctor William Gowers, libro que alguna vez compartimos con el doctor Orlando Carreño, alguna vez en una discusión y con algunos de mis otros colegas, sobre el uso de los cannabinoides para tratamiento de la epilepsia. Recordar que fue en 1930 con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, cuando por conflictos más industriales que farmacéuticos se prohíbe el uso, y cómo esas políticas de Estado han llegado inclusive a prohibirlas en el uso de plantas medicinales en Colombia. Recordar siempre que la sociedad y los pacientes van a buscar alternativas a los tratamientos de los padecimientos crónicos como parte de su proceso terapéutico, y hacer un hincapié importante con ustedes con relación a que ya tenemos una molécula totalmente purificada con menor efectos adversos que las presentaciones artesanales, en las cuales no sabemos muy bien qué otras cosas hay mezcladas, y que la evidencia no solamente nos la dan los últimos estudios, sino miles de años en el tratamiento de la epilepsia, y ese conocimiento popular ha sido la base para el tratamiento posterior clínico y científico. Tenemos una pregunta básicamente que está para el doctor Blair, que al final de la presentación la daré, y a continuación la presentación de la doctora Solano, y retomaremos al final. Muchas gracias. Buenas noches. Espero la señal para mostrar la pantalla, por favor. ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Martica, sí escucha. Okay, perfecto. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un placer compartir la presentación con el doctor Blair. Muy linda su presentación. Muchísimas gracias, doctor. De las cosas que más me llamó la atención de la conferencia de hoy es el nombre, ¿no? Exégesis realmente es un nombre de orígenes griegos, pero también de un origen muy bíblico adicionalmente, pero que finalmente significa interpretación. Para efectos prácticos, siempre se trata de hacer una disyuntiva entre la religión, la ciencia y la filosofía, pero realmente exégesis es algo que se ha introducido dentro del marco científico de lo que es interpretar. Este proceso de interpretación involucra una observación, una interpretación, una correlación y una aplicación. Vamos a intentar el día de hoy hacer una exégesis basada en la observación científica y cuáles son las ventajas de tener esa herramienta de observación científica. Para los que no conozco o no me conocen, mi nombre es Marta Solano, yo soy médico neuropediatra de la Fundación Cardio Infantil, coordino el programa de enfermedades neurodegenerativas en esta institución. Hago de principal investigador para varios estudios fase 1, fase 2 y fase 3 multicéntricos. Soy investigador en la categoría junior para conciencias y he sido conferencista para varias compañías y en este momento recibiremos como conflicto de interés honorarios por esta presentación. Entonces les decía que la exégesis realmente no se aleja tanto de la medicina y que muchas de las personas que han intentado descifrarla la asocian o la introducen en lo que llamamos hermenéutica. La propiedad de la hermenéutica en general, para que entremos en el tema,
es algo muy, muy, muy interesante, y es porque se encarga de interpretar, pero entrelazar el contexto histórico-cultural del cual emerge. Entonces hizo en su presentación Blair una acotación muy linda de dónde emerge este conocimiento sobre el cannabis medicinal, y habló de épocas incluso prehistóricas, incluso antes de Cristo. Entonces, ahí vamos cambiando el extracto cultural desde el cual emerge. Lo que sí es muy cierto es que tenemos que tener el contexto de lo que estamos interpretando, en qué momento cultural está. Y hablo de esto porque, por supuesto, no voy a repetir lo que Dave ya les dijo muy bien, pero una cosa es el contexto de la planta medicinal en el año 800, y otra cosa muy distinta es el contexto que tenemos hoy, en donde disponemos de un estudio científico, varios estudios científicos, que nos está demostrando realmente qué beneficios tiene realmente la planta. Tan es así que en nuestro país vemos un contexto cultural distinto, vemos el contexto en el que se desarrollan los estudios científicos, pero también vemos el contexto de la medicina nativa, por decirlo de alguna manera. Nuestros indígenas del Cauca, para que ustedes sepan, hace más o menos un mes obtuvieron la licencia para cultivar el cannabis de forma medicinal, y básicamente ya lo tenían introducido en su medicina desde hace muchísimos años. Vamos a defender hoy, y digo voy a defender, no estoy defendiendo, realmente no es una disputa, pero voy a recalcar el día de hoy el conocimiento desde el punto de vista científico. Como lo hemos dicho varias veces, esto no choca con la exégesis que se pretende desde el principio hacer en tanto a lo que se interpreta, pero básicamente vemos una evolución importante durante los últimos 20 años de los estudios clínicos, y creo que debemos basarnos en ellos para aumentar nuestro conocimiento. Es tan importante el avance que ha tenido el conocimiento del cannabis como planta medicinal, que desde el mundo, y nuestro país no está exento de eso, se ha legislado acerca de su uso. Esto ha sido una gran ventaja porque a partir de la legislación en el año 2016 en Colombia, se vigilan los cultivos, y esto da una mayor confianza de que esos cultivos no van a estar con excesos de tóxicos, y por supuesto de la calidad de la planta. Las sustancias que se han desarrollado durante los últimos 10 años, que tienen un menor contenido de tetrahidrocannabidiol o THC, menor del 1%, se consideran que no tienen una acción estupefaciente real, y por eso no es vigilado por el centro estupefaciente. Es muy importante que sepamos que hay más de 656 licencias. Creo que esta diapositiva incluso ya quedó corta, se está llegando a los 1000 licencias de producción en este momento en Colombia, lo cual eso no nos puede dejar ajenos realmente al conocimiento de esto. Y la mayoría de estas licencias están otorgando en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Cauca. No quiere decir que en el resto del país no se cultive y no se tenga la licencia, pero la mayor parte de la licencia está concentrada en estos 3 departamentos. Algo muy importante, y es exégesis y hermenéutica, hace unir la ciencia realmente con la filosofía y con la religión, si se quiere decir de alguna manera. Pero hay algo de una frase muy linda de uno de los autores que más ha estudiado y ha descrito la exégesis y la hermenéutica como tal, básicamente el pensamiento hermenéutico, y es que la naturaleza explica y la vida comprende. Entonces, hay una diferencia grande entre explicar científicamente y comprender un concepto como tal. ¿Por qué estamos hoy aquí con la Sociedad de Pediatría? Porque Engitis Pediatrius significa que son los pediatras las personas llamadas a la vigilancia, si se quiere decir de alguna manera, o al cuidado, para decirlo de una mejor forma, de lo que nosotros estamos introduciendo en nuestros niños y el uso del cannabis medicinal.
Hay varios aspectos que son fundamentales porque no vamos a hablar solo de cannabidiol y epilepsia. Van a ver que el abanico empieza a abrirse y empieza a tocarnos a todos de alguna u otra manera. Pero hay 5 aspectos importantes que dentro del ejercicio pediátrico se debe tener. El primero es el del sistema endocannabinoide, que ya nos explicó Blake. El segundo, hay un paso, hay un camino desde la marihuana medicinal hasta el cannabidiol puro y se debe conocer la diferencia. Conocer no significa descartar, significa actuar con propiedad y entre más conocemos, y el conocimiento es científico, mejor intervenimos a nuestros pacientes. El tercer aspecto importante es entender cuál es la diferencia entre los fitocannabinoides y los cannabinoides de origen sintético, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, vamos a mencionar cuáles han sido sus beneficios en la epilepsia en niños, que digamos que esa es la entidad que mejores, por decirlo de alguna manera, estudios clínicos tiene para demostrar efectividad y seguridad, pero quiero mencionar otras patologías que vienen en desarrollo en sus estudios clínicos y que claramente nos van a llevar a una verdad real. Como decía Aristóteles, no se está siempre tan alejado de la verdad ni tan cerca de ella como tal. Los cannabinoides endógenos, que los mencionó ya muy bien Blair, yo quiero resaltar la anandamida, porque cuando hablemos de autismo vamos a conocer algunos estudios que nos muestran una relación de esta patología con este endocannabinoide. Lo importante, como ya él lo resaltó, es que hay una interacción con algunos neurotransmisores y esa interacción con el mecanismo de acción de esos neurotransmisores y, por supuesto, los receptores CB1 y CB2 es la que con esos vamos a jugar, por decirlo de alguna manera, tratando de encontrar el mecanismo de acción entre el CBD puro y epilepsia como tal. Entonces, pasando al segundo punto importante de conocimiento, los fitocannabinoides los encontramos de manera artesanal y los encontramos de manera farmacológica. Los fitocannabinoides de manera artesanal vienen en gotas con una proporción de CBD y THC-CBD 1:20, que es una proporción, digamos, buena para efectos medicinales, pero el cannabinoide puro como tal realmente tiene un 99% de CBD. Ya escucharon en la conferencia de Blair cuál es la importancia de tener esa cantidad de CBD puro. Aquí la novedad, ¿cuál es? La novedad es que tenemos un producto que tiene el 99% del CBD, que para nosotros tiene un beneficio en entidades como la epilepsia. Una de las cosas que mencionó Blair, y yo quiero recordarles, es que el THC no es que no tenga propiedades adecuadas, por supuesto que tiene efectos adecuados y efectos no deseados, pero básicamente se le ha conocido un efecto proconvulsivo que no es despreciable, entre el 2.5 y 3%, por lo cual, para efectos prácticos en neurología pediátrica, vamos a preferir un producto que tenga una mayor concentración de CBD puro como tal. Adicional a los anteriores, se puede realizar cannabinoides de tipo sintéticos. El THC tiene amplia conocimiento para el uso en vómitos, pacientes con cáncer, anorexia, pero básicamente tiene un desarrollo tecnológico completamente diferente a los anteriores. ¿Cuál es la ventaja de tener una presentación desde el punto de vista farmacológico con relación al botánico? Si venimos desde hace mucho tiempo viendo que funciona de todas maneras. Todo lo que se desarrolla a nivel de farmacología tiene sus ventajas. Las más importantes, en mi punto de vista, son poder tener una farmacocinética, como la explicó claramente Blair, una farmacodinámica clara y específica del producto que yo quiero monitorizar, que en este caso es el CBD puro. Con modelos farmacológicos se puede obtener esto, pero esto nos lleva a poder tener estudios de eficacia y efectividad y costo-efectividad. Cuando hablamos de estudios de eficacia y seguridad, estamos hablando de estudios controlados con todas las variables muy bien manejadas, y es lo que hacemos en los estudios clínicos.
Cuando hablamos de efectividad, hablamos de una vez que fue aprobado el cannabidiol a partir de febrero de este año en Colombia, 2020, hasta el 2025, cómo fue ese comportamiento de seguridad y efectividad. Y es lo que llamamos estudios de extensión o estudios de efectividad. Esto es algo que nos los dan los productos que son de origen farmacológico y que, por supuesto, es mucho más difícil hacerlos con productos que son de origen artesanal. Cuando uno tiene un producto farmacológico, entonces, como el Neviot o el Epidiolex, sabemos entonces cuál es la concentración sérica máxima, la adquirimos a los 5 horas de administración. Tenemos clarísimo que su metabolismo activo es el 7-carboxi-CBD, que es estado estable en 2 días, que tiene una vida media larga de 10 a 17 horas, que su vida media de eliminación es de 60 horas y que tiene una gran unión a proteínas y una biodisponibilidad del 10%. Adicionalmente, quiero recordarles que farmacocinética es lo que el cuerpo hace con el medicamento. Cuando yo tengo un producto farmacológico como el Neviot, entonces yo tengo la ventaja de saber cómo se absorbe, cómo se distribuye, si se fija, cómo se elimina, cómo se transforma y cómo se excreta. Esa es la ventaja de tener un producto farmacológico. Pero adicionalmente tengo otra ventaja y es saber la farmacodinámica, lo que el fármaco hace con el organismo. Entonces sabemos, gracias a este conocimiento de farmacocinética y dinámica de los estudios preclínicos del Neviot, que tiene una titulación que debe hacerse de forma lenta. Vamos a mirar que está ampliamente comprobado su eficacia y su seguridad para pacientes con epilepsias refractarias, Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, y en este momento hay estudios también para síndrome de West, y todos estos niños, la gran mayoría de las veces, ya vienen con otros medicamentos. Adicionalmente, porque el producto ha sido aprobado como coadyuvante. Coadyuvante significa que ayuda a otro fármaco, como lo puede ser la dieta cetogénica o el estimulador del nervio vago u otro coadyuvante como tal. Este medicamento, entonces, vamos a titularlo de forma despacio, sobre todo cuando hay politerapia. Podemos empezar en 2.5 miligramos kilo día. Vamos a mirar en los estudios, empezaron en 5. Cuando hay polifarmacia y hay unos medicamentos específicos como el ácido valproico, como la clobazam o la carbamazepina inclusive, vamos a empezar la titulación lenta, 5 miligramos por kilo la segunda semana, y la tercera vamos a cambiarlo a 10 miligramos por kilo día y vamos a mantener un margen, de acuerdo al tipo de epilepsia, entre el 10 y el 20 miligramos por kilo por día. Una cosa muy importante que habló en el mecanismo de acción o los probables mecanismos de acción que tiene el CBD puro o cannabidiol puro es que tiene un gran metabolismo hepático, por lo cual se aconseja que tengamos unas transaminasas basales, unas transaminasas al mes y unas transaminasas a los 3 meses de haber empezado a titular la medicación. ¿Por qué tantas veces? Porque, como les repetí hace un momento, el cannabidiol casi siempre se añade a un paciente que tiene otros medicamentos que en la gran mayor parte de las veces también tienen un gran metabolismo hepático. Así que la segunda ventaja que tiene tener un fármaco de origen, una medicación de origen farmacológico es que podemos conocer su farmacodinámica, o sea, lo que el fármaco le hace al organismo como tal. La interacción con otros antiepilépticos es fundamental para que nosotros podamos escoger a qué paciente vamos a iniciar el medicamento, pero por supuesto conocemos entonces sus eventos adversos y sus efectos secundarios como tal. Hay una gran diferencia en el desarrollo de una medicación, como lo dije ahorita, entre la eficacia y la efectividad. La eficacia hace referencia al buen funcionamiento de un medicamento en estudios controlados o de un laboratorio. La efectividad hace este mismo resultado, pero en la vida real, en la práctica clínica, en los pacientes que nosotros vemos día a día, con los aseguradores que los cubren y con todas las dificultades que podemos tener en nuestro sistema. Así que se hace muy interesante que el fármaco que usted utilice pueda ser medido a largo plazo para poder tener un estudio de efectividad que nos demuestre que realmente se mantiene esa eficacia en el tiempo. Esa es otra de las grandes ventajas de tener medicamentos de origen farmacológico.
Y la no menos importante de las ventajas es hacer farmacogenómica. En alguna conferencia estuvimos conversando, este es el futuro de muchos patologías y fármacos, porque buscar variantes genéticas asociadas a esa eficacia y a tolerancia de algunos tratamientos se hace muy importante en el desarrollo de muchos fármacos, no solamente para eso. ¿En qué consiste hacer estudios de farmacogenómica? Consiste en que unamos pacientes de la misma enfermedad, utilizan el mismo medicamento, las mismas dosis, y vamos a ver que por sus orígenes genéticos o predisposición genética van a tener pacientes que tenemos con un buen resultado, un beneficio adecuado del fármaco y seguro, pacientes en donde es seguro pero no fue efectivo, y otros pacientes en que fue tóxico y tampoco fue seguro. ¿Cuál es la diferencia de estos? ¿Por qué esos pacientes se comportan así? Porque tienen una base genética distinta, tanto para recibir la medicación como para el metabolismo de ella. Esto no es posible con un fármaco que realmente usted no conozca cuál es su estructura, cuál es su concentración, cuál es su farmacocinética y cuál es su farmacodinámica. Creo que eso es de las cosas que realmente nosotros debemos tener en cuenta cuando decidimos utilizar fármacos de origen industrial. Así las cosas, tenemos más de 20 anticonvulsivantes disponibles, no los coloqué todos acá, pero en Colombia están casi todos, realmente no tenemos unos 3 o 4 de los anticonvulsivantes, pero aún así la eficacia que nosotros vemos del control de epilepsia no ha variado en casi 20 años, es entre el 65 y 70%. Algunos de los autores que se dedican muy frecuentemente a hacer este tipo de estudios nos muestra desde el 1999 hasta el 2012 un control de crisis entre el 64 y el 70% como tal. Así que esa necesidad de tener fármacos que controlen sobre todo pacientes pediátricos con epilepsias refractarias es lo que ha llevado al desarrollo realmente de, como lo habló Blair con la niña Charlotte, esa y muchísimos otros pacientes, a mirar qué opciones terapéuticas tenemos para ellos. El cannabidiol, entonces, 5 de los estudios que por lo menos a mí más me gustan, los desarrolló Devinsky, sobre el año 2008 a 2016, más o menos están todos sobre esa época, pero él escogió 2 patologías muy importantes, ¿basado en qué? Entonces aquí es cuando el conocimiento se pone complejo. Entre más sabemos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Entonces tenemos un sistema endocannabinoide y todos suponemos que el CBD puro debería actuar sobre esos receptores endocannabinoides. Como lo dijo Blair, eso no está tan claro y se postulan otras vías probables de mecanismo de acción, entre las que están la modulación de la concentración de caucho intracelular, la adenosina extracelular, la inhibición de enzimas hepáticas, como nos explicó Blair, que tiene mucha importancia en la interacción del CBD puro y el clobazam, por ejemplo, también con la sonizamida, topiramato y la carbamazepina. La modulación aldostérica positiva en el receptor GABA, que también le explicó, y una de las que más me llama la atención es la modulación, una modulación a través de la vía mTOR. Una vía que básicamente ustedes saben que tienen una gran relación con la polaridad celular. Aún así, nos lanzamos a los estudios clínicos. Lennox-Gastaut es una epilepsia que por fortuna no supera el 4% del total de las epilepsias en niños, pero es una epilepsia refractaria que tiene diferentes tipos de crisis y que, por supuesto, en la gran mayoría de los pacientes se ve un déficit cognitivo. El síndrome de Dravet, que de lo que más me llama la atención de este estudio del síndrome de Dravet y epilepsia es la base genética que tiene el síndrome de Dravet. En un 70-80% de estos pacientes tienen una mutación en el cromosoma SCN1A, localizado en el cromosoma 2, perdón, en el gen localizado en el cromosoma 2, y que básicamente tiene una injerencia en el funcionamiento de la transmisión del impulso nervioso entre las neuronas. La gran mayoría de los pacientes con Dravet entonces son una canalopatía. Llama muchísimo la atención entonces pensando en el mecanismo de acción. Este doctor entonces realizó un estudio en donde se dieron 2 dosis contra placebo, un estudio controlado
de unos 225 pacientes multicéntricos, 30 centros, entre 2 y 55 años, y él escogió 2 dosis, 10 miligramos por kilo, 20 miligramos por kilo y placebo, lo cual fue fantástico en términos de cuando vayamos a ver los efectos adversos, o los efectos secundarios. Encontró entonces una reducción de las crisis del 41.9% de los pacientes que más dosis utilizaban y un 37.2% en el que menos dosis utilizaban. Aquí hay un punto importante, y es que si uno compara esa reducción de crisis, ese porcentaje de efectividad con lo que tienen los otros anticonvulsivantes, pues realmente no es muy diferente. Pero cuando usted coloca ese porcentaje en el contexto de un paciente con Lennox-Gastaut que hace más de 10 crisis en el día, allí es donde realmente se vuelve importante. Tuvo una gran significancia o una P muy significativa de 0.005, con un intervalo de confianza también bastante bueno en ambas dosis. Vamos a ver cuál fue la diferencia entre las dos dosis realmente, ahora que veamos los efectos secundarios. Con respecto al síndrome de Dravet, el estudio más llamativo también es doble ciego, placebo control, 120 niños. En este caso no se utilizó la dosis de 10 miligramos por kilo, se utilizó una de 20 miligramos por kilo. Se utilizó 2 semanas de escalonamiento para ir aumentando las dosis. Los pacientes estuvieron entre los 2 y 18 años. Y la reducción de crisis en general fue un puntaje de menos 22%, con un 12.4 a 5 con el cannabidiol puro, con un intervalo de confianza también del 95%, con una P significativa, pero en el 43% de los pacientes redujeron sus crisis más del 50%. Hay una diferencia en este estudio anterior de Lennox-Gastaut, en donde usted puede hacer la diferencia entre los pacientes que tenían drops y los que no tenían drops, pero realmente en conjunto la disminución de las crisis, de todas las crisis, fueran drops o no, fue significativa para todos los pacientes. Acá está el cuadro del intervalo de confianza, que me parece el más llamativo, y lo que les decía, el total de las crisis fueron reducidas en términos de un intervalo de confianza muy adecuado. Se hizo una separación entre crisis drop y no drop, pero realmente fue significativo para todos. La diferencia entonces está en las dosis con respecto a los eventos adversos, los efectos secundarios. Vimos con los pacientes que tomaban ácido valproico y clobazam, que era la gran mayoría de ellos, que el 94% de los que tomaban 20 miligramos por kilo presentaron mayor cantidad de efectos secundarios, y el 84% de los que tomaron 10 miligramos por kilo lo presentaron. Realmente no es despreciable la cantidad de pacientes que presentaron efectos secundarios. 84-86% es el margen en el que oscilan los 5 estudios más fuertes de este medicamento, y lo que yo puedo decir en general es que en un 85% en promedio el paciente va a presentar unos efectos secundarios. Si son tolerables o no, en la gran mayoría de ellos fueron tolerados, pero miren que 8 de los pacientes que estaban en el estudio de 20 miligramos abandonaron el estudio, y 1 de los que estaba en la dosis de 10 miligramos por kilo abandonó el estudio. Luego, no es entonces despreciable la diferencia si hay una mayor cantidad de control de crisis con 20 miligramos, pero también hay una mayor cantidad de presentación de efectos secundarios. Otra cosa muy importante, la gran mayoría de los efectos secundarios fueron hipotonía, diarrea, vómito, pirexia, fatiga. Llama la atención la pirexia. Pero hay una cosa muy importante, es que en la gran mayoría, en ambos estudios, se mostró que las transaminasas se elevaban, inclusive en el estudio donde se utilizaron a 20 miligramos por kilo, hasta 3 veces su valor normal. Entonces, estos efectos adversos tienen su razón de ser en mucho de lo que nos explicó Blair. El ácido valproico producía al mismo tiempo con el CB2 una elevación de las transaminasas, y es por esto que la titulación en estos pacientes debe hacerse de manera muy cuidadosa y con controles de transaminasas. En algunos de los pacientes se aumentó el efecto psicotrópico. Eso también me llama muchísimo la atención, porque la concentración de este cannabidiol es 99% CBD a 1. La adición de CBD, casi siempre nosotros adicionamos el CBD al paciente que ya viene tomando ácido valproico. También podía disminuir la eliminación del CBD. Con respecto al clobazam, se aumentaron los efectos secundarios con respecto a la somnolencia,
se aumentó la transaminasa no tan elevado como se vio en el estudio de los pacientes que venían con ácido valproico. Sin embargo, el efecto final fue sinérgico, lo cual hizo que se pudiera conseguir una mayor cantidad de control de crisis, pero también en muchos pacientes una mayor somnolencia. Así las cosas, nosotros podemos decir esto en los modelos farmacéuticos. En un modelo farmacéutico, usted puede medir farmacocinética, farmacodinámica, y esto nos lleva al siguiente paso, que es lo que pienso que se debe comenzar a hacer, son estudios de efectividad y estudios de extensión a largo plazo para mirar el comportamiento del fármaco hacia 5 años. Pero como decía Descartes, primero el conocimiento debe ser universal, pero para que sea un conocimiento universal debe ser seguro. Cuando yo revisé los estudios de epilepsias refractarias, Lennox-Gastaut y Dravet, me encontré también estudios de pacientes con síndrome de West, y en los estudios en donde se hizo para mirar en epilepsia refractaria, algunos autores reportaban que no había una respuesta adecuada en algunos pacientes con síndrome de West. Entonces uno se retrocede y dice, ¿por qué? ¿Por la genética de los pacientes con síndrome de West? ¿Por el mecanismo de acción? Pero asimismo, nosotros encontramos unos 5 estudios más con cannabidiol puro y síndrome de West con unos excelentes resultados. Entonces, ¿qué es lo que debemos llevarnos de acá? Cuando nosotros pensamos, podemos pensar de una forma escéptica, crítica, y básicamente, si no lo confirmamos, si no tenemos la posibilidad de confirmar que lo que estoy pensando es falso, entonces esto se convierte en un dogma. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros colocamos en nuestros estudios y queremos que en nuestros estudios, queremos demostrar que el cannabidiol sirve para otras patologías, para síndrome de West, para autismo, y no diseñamos un estudio científico que demuestre que no sirve, entonces esto no es un conocimiento científico, sino un dogma. Voy a hacer nuevamente una acotación. Si yo digo que Dios creó al mundo, pero no puedo mostrar que no lo creó, esto es un dogma, no es un estudio científico. ¿Para qué les hago esta reflexión? Porque si usted quiere tener la certeza en diferentes patologías, todos sentimos que el cannabidiol puro puede tener una promesa para otras patologías y no solo para Lennox-Gastaut o para epilepsias refractarias. Pero sentirlo y pensarlo no es suficiente. Debemos desarrollar estudios clínicos completos para que nosotros podamos tener una respuesta y este conocimiento se vuelva un conocimiento científico y universal. Eso claramente solo se puede hacer con medicamentos en los que usted tenga la ventaja de conocer farmacocinética, farmacodinámica y farmacogenómica, si es posible. Otras evidencias en niños, entonces, como les contaba, encontramos en pacientes con síndrome de West, estudios randomizados de síndrome de West. Uno de ellos está desarrollándose en Carolina del Norte y otro es el que está desarrollando el grupo de Nicklaus Children's Hospital en Miami, en donde ya prueban una sinergia entre el vigabatrin y el cannabidiol. Entonces, miren que entre más sabemos, más conocemos lo que no conocemos. Así las cosas, también hay otra patología que yo quiero mencionarles el día de hoy y es el autismo, porque tenemos estudios controlados de autismo importantes, estudios que sugieren que algunas otras canalopatías pudieran verse beneficiadas, pero cuando cambiamos diametralmente de patología hacia el autismo, nosotros tenemos que saber que aunque hay estudios desarrollados, controlados, que sabemos y estamos viendo que hay una respuesta clínica, necesitamos hacer unos puntos importantes desde el método científico para poder llegar a una conclusión. El autismo, ustedes lo saben, tiene un área social, una comunicativa y una de comportamiento. Entonces, voy a decirlo aquí abiertamente, presumimos, en base a los estudios que tenemos, que el cannabidiol puro puede tener efectos benéficos con este tipo de manifestaciones clínicas de la patología. Sin embargo, vuelvo a la premisa de Karl Popper, uno de los filósofos que más se dedica a la ciencia,
y es que si usted no puede hacer la teoría del falsicionismo, es decir, si usted no puede comprobar en un método científico que lo que estoy diciendo no es cierto, entonces seguirá siendo un dogma. ¿Por qué lo digo? Porque hay excelentes estudios en desarrollo de autismo y cannabidiol. En alguno de ellos se midió una respuesta importante al comportamiento de aquellos que tenían un espectro severo del autismo. También se encontraron en algunos de ellos concentraciones de anandamida. ¿Se acuerdan del endocannabinoide de que nos habló Blade? Pues se encuentra concentraciones bajas en pacientes con autismo, y esto debe significar algo en la respuesta que ellos tienen con respecto al cannabidiol. Sin embargo, cuando queremos sugerir al cannabidiol como candidato para el tratamiento del espectro autista, surgen algunas preguntas. Vuelvo a lo que dice Aristóteles. Nunca se alcanza la verdad total ni nunca se está totalmente alejado de ella. ¿Por qué lo digo? Porque a pesar de que los estudios son bastante, digamos, diseñados adecuadamente, con un control adecuado, aquí hay unas falencias que tenemos que superar para poder llegar a una respuesta en esta patología, que creo que se beneficiaría muchísimo. Uno de ellos es que tenemos que establecer, vamos a tratar los síntomas primarios del autismo, la comunicación y el comportamiento, o vamos a tratar las comorbilidades o la agresividad, la hiperactividad, las alteraciones de sueño. ¿Qué encontramos en estos estudios? Encontramos una respuesta bastante contundente en cuanto a la parte de la hiperactividad y la autoagresión específicamente, no tan llamativos, sino tan altos en los primarios de comunicación y disrupción. El punto crítico es que este estudio fue hecho sin las escalas adecuadas, no validadas además, con respuestas subjetivas del cuidador, en donde yo quiero ser clara, y es que yo no subestimo la respuesta del cuidador en lo absoluto. Yo soy una defensora de las respuestas del cuidador. El punto crítico es que eso tiene un puntaje. La cohesión familiar, que es el tiempo y la dedicación que tiene una persona adulta que dedicarle a un niño con autismo, tiene un valor y tiene una categoría que no puede ser desligada del resultado objetivo medido en unas escalas. Entonces creo que lo que nos hace falta para dar una respuesta adecuada en autismo es hacer estudios abiertos o contra placebo, por supuesto, pero con escalas específicas validadas para este tipo de patologías. Básicamente también es importante mirar que muchos de los pacientes con autismo han venido tomando o recibiendo el cannabis artesanal, que tiene un componente de THC que no es despreciable, más el CBD. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos que ubicarnos en el contexto cultural. Ya no estamos hablando de cannabis medicinal ni marihuana medicinal, que podían estar hablando nuestros indígenas en el año 1810. Estamos en el 2020, tenemos la posibilidad de hacer farmacogenómica inclusive, entonces creo que los llamados a hacer esto somos nosotros como médicos utilizando el método científico. Así las cosas, muchas otras patologías desde el punto de vista neuropsiquiátrico están siendo estudiadas y desarrolladas con respecto a esta medicación, pero yo puedo llegar entonces para el día de hoy, para todos ustedes, pediatras que ven nuestros niños todos los días, y es que concluimos que las concentraciones altas o exclusivas de CBD son las más seguras y eficaces para manejar pacientes con epilepsias de Lennox-Gastaut y Dravet en este momento. Que se sabe y se conoce un efecto neuromodulador que se vio, pero que requiere una mayor cantidad de estudios. Y las otras conclusiones muy importantes a las que debemos llevar es que tenemos evidencia científica en 5 ensayos clínicos controlados y uno abierto, que existe una buena respuesta de seguridad y efectividad, de eficacia y seguridad. Se presentan eventos adversos en el 86% de los casos, y eso no quiero que lo olviden, porque hace parte de lo que tenemos que manejar. El porcentaje de reducción de las crisis va a ser similar a otros anticonvulsivantes, pero la población en la que lo estamos utilizando es lo que hace realmente la diferencia. Como otras conclusiones, yo quiero dejarles la inquietud de que necesitamos ensayos clínicos cuando vamos a hablar de epilepsia, nosotros podemos medir la respuesta en cuanto a control de crisis, pero cuando vamos a hablar de patologías psiquiátricas, cuando vamos a hablar de autismo, necesitamos ensayos
que utilicen las escalas adecuadas para medir la evolución de la enfermedad y, por supuesto, el control de la enfermedad como tal y qué es la enfermedad que vamos a controlar, en primer lugar. Lo segundo que quiero proponerles es que una vez que tenemos un recurso, tenemos que pensar siempre a su efectividad en la vida real, a largo plazo. Proponer estudios de efectividad a 5 años es mi segunda propuesta de hoy. Y la más ambiciosa del día, porque creo que esa es la que más trabajo nos va a costar, hacer estudios de farmacogenómica es lo que estamos llamados a hacer hace bastante tiempo que conocemos las bases genéticas de la epilepsia. Las bases genéticas del autismo son muy complejas, pero algún día llegaremos a este punto y eso solo lo logramos con fármacos estudiados adecuadamente en su farmacocinética, farmacodinámica y con estudios clínicos completos. No se olviden, como decía Blaise Pascal, el hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Es tan importante comprender como comprobar y explicar. Gracias a la exegesis de hoy, a la hermenéutica de hoy, tendremos un poquito más de comprensión de lo que ha sucedido con el CBD a través del desarrollo de la marihuana medicinal hasta su aprobación en el año de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos conferencistas. Más claro creo que no puede haber sido. Tenemos una serie de preguntas. Recordarles a nuestros invitados, a las personas que nos siguen a través de este webinar y a través del Facebook Live, que estamos hablando de medicamentos, preparaciones farmacológicas, cuyo origen es la fitofarmacología, o sea, son derivados de plantas. Tener en cuenta que no es el único, que con alguna sustancia ha pasado lo mismo, como con el caso de la morfina, derivados de la heroína, del opio, de plantas que se han considerado en algún momento plantas sagradas o plantas que han tenido algún punto de trascendencia. También tener en cuenta que la medicina cultural en Colombia está aceptada, está aprobada, es real. Las poblaciones no solamente indígenas, sino la legislación asociada al cultivo de la planta, de la marihuana para tratamiento, es una realidad. Saber que los estudios están sobre Lennox-Gastaut y Dravet, que son dos síndromes catastróficos que después de cierto tiempo se presentan como una epilepsia focal casi que sintomática y refractaria en la adolescencia y en la edad adulta. Pueden tener un inicio, un origen muy claro, muy genético, asociado al canal, al SCN1A, el cromosoma 2, como explicó la doctora Lozano, y que la gran mayoría de estos estudios son porque son estos pacientes los estudios grandes, no porque no se haya considerado la opción de uso en epilepsias refractarias. Voy a la serie de las preguntas, y las preguntas pues todas son muy interesantes. Voy a empezar en el orden en que llegaron y asignándola a cada uno. Entonces la primera para el pregunta Paola dice que la diapositiva 1, la hendidura sináptica, nos da a entender entonces que el CBD interactúa con el receptor cannabinoide 1 y es así como tendría una función anticonvulsivante. Esa es la pregunta, doctor Blair. Sí, ese es uno de los mecanismos que se ha postulado. También interactúa con el 2, pero a más bajas dosis y parece que esa unión es más exquisita. Pero esencialmente lo que se conoce del funcionamiento anticonvulsivo no se ha alcanzado a dilucidar. La siguiente pregunta para la doctora Marta Solano. Dice, buenas noches, doctora. El proceso de interpretación o exégesis, ¿quién lo realiza? ¿Un profesional, un grupo multidisciplinario, el Estado? ¿Qué controla su producción y su expendio? Pregunta Carlos Hernando Murcia. Bueno, Carlos, realmente la interpretación, estamos hablando en el marco científico, ¿de acuerdo? Cuando nosotros colocamos la conferencia como exégesis, fue un poco llamando aquella afinidad que seguramente tanto el doctor Quintana como el doctor Ortiz y yo tenemos, y es a pensar en la neurofilosofía. Es decir, la filosofía es la ciencia que te enseña a preguntar, a dudar, ¿de acuerdo? Y a partir de esa base, nosotros damos una respuesta
o intentamos dar una respuesta a nivel del conocimiento científico. Realmente no vamos a dejar a nadie interpretando nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es revisar los estudios clínicos, que lo hace un profesional de la salud, por supuesto, y de acuerdo a la especialidad que se va a tratar. Si estamos hablando de pacientes con epilepsia, lo va a hacer un neuropediatra, y si es una epilepsia refractaria, muy seguramente un epileptólogo. Estamos hablando de autismo, hay diferentes actores alrededor de un paciente autista, desde el psiquiatra hasta el neurólogo, el pediatra. Entonces, básicamente estamos hablando de conocimiento científico. Quisimos dar digamos, una ilustración o un acercamiento hacia la filosofía, pero desde el punto de vista científico. Por eso, cuando nosotros hablamos de hermenéutica, es que es el grupo de filósofos que se encargan de dar esa respuesta, pero también al mismo tiempo de dar las preguntas. La filosofía es un poquito compleja, uno tiene que realmente darle para que uno pueda comprender qué es lo que es preguntarse. Pero no significa que esa interpretación se vaya a dejar a nombre, pues, de, no sé, de filósofos o de religiosos o de no. En este marco estamos hablando de interpretación científica de estudios clínicos randomizados, controlados, doble ciego, con un intervalo de confianza que nos da a nosotros como médicos la seguridad de tratar pacientes con cannabidiol puro. Así que básicamente esa es como la respuesta, ¿no? No intentamos confundirlos sino básicamente hacer el ejercicio de la neurofilosofía, por decirlo de alguna manera. No sé si Blair tiene otro concepto o Andrés. No, está perfecto, me parece. Está muy bien. Bueno, Angélica Natalia Álvarez pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el CBD que comercializa en Estados Unidos sin fórmula de control, incluso para vaping, y el CBD de tratamiento para epilepsia refractaria? ¿Es el mismo producto? Y esta pues la puedo responder yo, pues, como parte de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil y del Consenso Colombiano para el uso del cannabidiol que próximamente van a tener ustedes. Hacemos una diferencia importante entre estas presentaciones. No todos los derivados de la planta de la marihuana, no todos los derivados de este fitofármaco que contiene cannabinoides son iguales. Por ejemplo, el Sativex, que también es una presentación farmacológica utilizada en esclerosis múltiple para el tratamiento de la especificidad, tiene concentraciones de THC diferentes a las que tenemos en el CBD para epilepsia. Por ejemplo, en ese caso es una concentración del 2.7%, mientras que nosotros tenemos una concentración básica que es una purificación del CBD casi del 97-98% con relación. Entonces, no son exactamente lo mismo. Entonces, es así la respondí. Yo no sé si tienen alguna otra aclaración, Marta o Leif, con relación. Pues yo quiero mencionar algo. Este tipo de acercamientos a mí me mueven porque los estudios son contundentes en mostrar una efectividad y una seguridad con el CBD puro, el que viene en jarabe, el que tiene un 99% de concentración. Hace unos años la FDA revisó el contenido de muchísimos productos comercializados en los Estados Unidos y encontró que de 18 productos, 12 no tenían la concentración de CBD que decía el producto. En todas partes se cuecen habas. Entonces, técnicamente, cuando estamos hablando hoy de CBD puro, estamos hablando de el Nebiol en Colombia y el Epidiolex en los Estados Unidos. De allí para adelante no podemos responder por cada uno de los productos porque son productos que tienen una concentración de CBD y de THC que varía muchísimo realmente y que tendríamos que mirar realmente si se cumple o no la concentración. Ahora, es importante separar esto porque cuando Blair explicaba los mecanismos de acción, entonces nosotros nos centramos en la segunda parte de la conferencia en CBD puro, y si no tenemos una seguridad de que ese sea el mecanismo de acción a través de los receptores, esa tolerancia o esos efectos que uno ve en los
medicamentos que tienen una concentración mayor de THC puede ser completamente distinta. Entonces veo algunas preguntas que dicen, sí, pero hay una tolerancia en los productos que traen de 20 a 1. Sí, pero estos son productos no farmacéuticos. Por eso yo hice la separación entre el producto farmacéutico y el producto el cannabis medicinal, que usted puede tener una concentración de 20 a 1, pero no le puede hacer farmacocinética, ni farmacodinámica, ni farmacogenómica, ni estudios de efectividad a largo plazo, ni ninguna otra cosa. Entonces, para nosotros hablar de tolerancia, probablemente en 5 años estamos diciendo otra cosa, pero tenemos que hacer un estudio a largo plazo, a 5 años, de lo que llamamos eficacia como tal. O sea, la efectividad en la vida real a 5 años más. Pero eso solo se hace con productos farmacológicos. No quería decir más. Bueno, una pregunta para la doctora Solano, de parte del doctor Carlos Ernesto Bolaño. Pregunta Carlos que si se recomendaría el uso de CBD en pacientes con autismo y para qué grupo de síntomas de trastorno del espectro. ¿Se consideraría? No sé si Blanc quiere contestar luego, pero como el doctor Carlos, muy buenas noches, me preguntó a mí, yo le voy a dar mi concepto. Mi concepto, yo me dedico a la investigación clínica. Yo no recomendaría de manera explícita un medicamento, así esté en mi pensamiento, así la pregunta hipotética mía para el estudio sea que sí sirve, sin hacer un estudio que demuestre que no sirve. Lo he dicho durante toda la conferencia, el método científico se basa en que usted propone y demuestra que no o que sí, ¿de acuerdo? Cuando tengamos esos estudios, ¿qué es lo que no tenemos de los estudios ahorita? Realmente la evaluación de esa efectividad es la que quedó corta en todos los estudios. De hecho, propuse un estudio que vamos a abrir en la Fundación Cardioinfantil con un grupo interdisciplinario, con la doctora Adriana Fajardo y todos los que quieran participar, pero básicamente llevando unas escalas evaluativas que nos den una respuesta contundente para poder recomendárselo, doctor, de manera directa y concreta. Si usted me pregunta a mí qué síntomas, en mi opinión, son más los síntomas secundarios que los primarios realmente. Porque acuérdense que el espectro autista es realmente grande, la genética del autismo es muy grande y estamos lejísimos de conocer el mecanismo de acción que tendría ese puro sobre esos pacientes. Solamente hemos observado que hay una respuesta. Hay unos estudios que mostraron que hubo una respuesta que fue medida de manera subjetiva. Necesitamos estudios completos con escalas de evaluación completas para poder recomendarlo adecuadamente. Listo. Vamos entonces con otra pregunta. Nos hace, pues nos la hace Andrés Hoyos. Nos dice que si se podría recomendar el uso en pacientes recién nacidos para la prevención de hemorragia ventricular con antecedente de hipoxia perinatal. No sé, la pregunta la dejo abierta a cualquiera de los dos. Pues yo quiero contestar esta primera parte. A partir de los mecanismos de acción que tienen los cannabinoides y los endocannabinoides, en este momento no hay cómo recomendar que en la práctica clínica se puedan utilizar. Aunque están involucrados en procesos vasculares y claramente los receptores CB1, los vaniloides y los relacionados con proteínas G están a nivel cerebral, pues no se ha encontrado que hayan, por ejemplo, en modelos en los que se demuestre que se evita la hemorragia de la matriz germinal ni las lesiones asociadas a la prematuridad. Perfecto. Hay una pregunta que hace Sandra Díaz. Buenas noches. Son dos preguntas. ¿En algún escenario se considera como monoterapia o siempre debe ser coayudante? Y en pacientes en edad adolescente, ¿existe evidencia o para continuar el tratamiento cuando pasan a la edad adulta? No sé si alguno de ustedes dos la quiere responder o la contesto. No hay ningún estudio en monoterapia. Los estudios han sido siempre como coadyuvantes, en realidad.
y básicamente en pacientes de difícil control. No hay estudios que soporten que como homoterapia va a ser efectivo y seguro. No me acuerdo cuál fue la otra pregunta. También para pacientes en edad adolescente existe evidencia Adultos. para continuar en la edad adulta. Sí, los estudios van desde 6 años hasta 50 y pico. Bueno, tampoco, 28. Hay otra que la hace la doctora Sandra Mancilla, neuróloga pediatra, que dice que la aprobación INVIMA para cannabidiol cubre epilepsias diferentes a Lennox-Gastaut Dravet. Esta, pues, si me permiten, la puedo responder. Pues, colombiano, es decirse que son los dos en las cuales se ha encontrado una evidencia científica que respalda los estudios. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios inician en una población especial y se van ampliando. En el consenso somos muy claros en definir esto, pero también que se están intentando hacer, o no, se están intentando hacer, no, se han propuesto estudios y han demostrado evidencia fuerte en epilepsias refractarias. Y para los colegas que son neurólogos, pediatras, tener en cuenta siempre que Lennox-Gastaut es un síndrome, casi que una caja en la que metemos esas epilepsias refractarias de pobre respuesta, y que el Dravet pues dejan de convulsionar, inclusive cuando llegan a la adolescencia en gran mayoría, y muchos de ellos quedan como epilepsias focales. De hecho, muchos de ellos pueden inclusive recurrir a medicamentos que en algún momento se consideran prohibidos para el Dravet, como la lamotrigina, y pueden ser medicamentos que reciben antes. Tener en cuenta que estos dos grupos poblacionales son muy poco definidos, aunque son síndromes bien claros, y que llegará el momento en el que muy probablemente, al igual que con otros medicamentos, como en su momento la lacosamida o el piracetam, pues se fue ampliando su uso a otro tipo de epilepsias de las que inicialmente se empezaron a Sí. tener. Andrés, yo quería aprovechar que estás hablando de las indicaciones actuales, porque ustedes dentro del consenso, digamos nosotros, porque en la Sociedad Colombiana de Pediatría pensamos evaluar la aplicación del consenso del uso de cannabinoides en epilepsia. ¿Cómo es que, por ejemplo, se puede ampliar la indicación para esclerosis tuberosa? Bueno, depende del tipo de crisis que se van manifestando. Algo que habló Marta, que fue importante, es lo de la vía del mTOR, muy estudiada en esclerosis tuberosa, y también para la presencia, por ejemplo, en el caso de Lennox-Gastaut de las atonías, y ese origen neurofisiológico del componente que tiene la hipersincronía entre el tálamo y la corteza. Recordar que todos estos medicamentos que tienen acción sobre las estructuras profundas del cerebro, sobre las que están todos los derivados diencefálicos del mismo y las conexiones con la médula espinal, no se pueden echar atrás. Los cannabinoides tienen una acción muy sobre a nivel del hipocampo, a nivel de las estructuras perimesencefálicas, nos generan esta acción y este tipo de respuesta fisiológica. Actualmente los receptores y los canales de calcio a nivel de las células T, a nivel subcortical, tienen su razón de ser. Una anotación importante es que el SCN1A también está asociado a la migraña familiar y a las epilepsias depresivas. Entonces, hay mucho de base neurofisiológica que no está bien descrita, pero que se puede explicar desde un punto de vista de la neurofisiología. Voy a mandar una última pregunta que me parece importante, de parte de Manuel Morales. Y esta me parece, pues, para cualquiera de ustedes dos o para mí, si ha llegado el caso. ¿Existe alguna diferencia farmacológica entre el Epidiolex y el Nebiot? Perdón, ¿cuál es la pregunta, Andrés? Por ¿Existe alguna favor. diferencia farmacológica entre Epidiolex y Nebiot? Mm, Pues, a ver, dentro de los estudios de farmacocinética y de farmacodinámica que estábamos revisando en la primera parte de la presentación, la verdad es que hay un parecido bastante semejante.
El Epidiolex es el derivado de fitocannabidoide más puro que se puede conseguir en algunos países, digamos en este caso específico Estados Unidos, y lo comercializa una empresa que se llama GW. Y digamos que la forma de preparación de ellos es bastante similar. Yo no sé si es comparable en una relación uno a uno con Eviot, pero sí podría decir que los dos son una solución que es oleosa y que tiene un contenido de cannabidiol bastante purificado. De hecho, con la aprobación del acta del INVIMA, la promesa, digamos, la garantía del Neviot era tener un contenido inferior a un 1% de THC, capaz de que no ejerciera efectos psicoactivos sobre los pacientes. Entonces, yo creo que pueden ser bastante similares, de pronto no iguales. ¿Qué piensan ustedes dos? No, son Yo quería, bueno, quería primero saludar al doctor Manuel Morales, un gustazo saludarlo. Quería aclarar algo. Los estudios clínicos fueron hechos con Epidiolex, ¿de acuerdo? Y una vez que el INVIMA, pero la FDA también aprueba el Neviot y lo equipara en eficacia y efectividad y seguridad, es porque su estructura y su concentración deben ser muy cercanas. O sea, porque uno entonces se preguntaría, ¿por qué aprobarlo con las mismas indicaciones? De hecho, quería adicionar que para esclerosis tuberosa muy pronto se está esperando la aprobación por la FDA. Si usted se mira clinicaltrials.gov o mira la página de la FDA y mira cuántos medicamentos están próximos a ser, digamos, aprobados, ahí va a encontrar una cantidad de sorpresas porque una de las cosas que también está a punto de terminar es el estudio de Ligabatrin y CBD purificado. Pero vuelvo a la pregunta del doctor Morales, esos estudios fueron hechos con el Epidiolex y o sea, no entenderíamos por qué entonces aprobar una molécula que no es igual. Básicamente, si el Neviot está aprobado con las mismas indicaciones es porque comparte, como dice Blair, sobre todo la concentración de cannabidiol puro, que es el 99% y menos de 1% del THC. Entonces, esa es como, digamos, la conclusión y la respuesta a la pregunta. No sé si Andrés quisiera decir otra cosa. Yo tengo acá, pues para terminar, un par de preguntas pequeñas. La dice que pregunta Arturo Salcedo Riveros. Algo que se ha visto es que la mayoría de los fitoterapéuticos funcionan solo cuando son artesanales, o sea, que no se ha aislado el principio activo, o sea, todas esas impurezas que contiene la planta entera son las que hacen efecto al fitoterapéutico. Y la diferencia de efectividad puede ser hasta de un 80%, siendo la más alta lograda por el fitoterapéutico entero y no por el purificado. Yo ahí le respondo, eso que usted que pregunta y que afirma en parte Arturo, no es del todo Es un incorrecto, dogma, ¿no? Científico. es algo que se considera. De hecho, en los últimos estudios se ha encontrado que el THC también tiene un efecto coayudante en el control de crisis y contradice la hipótesis inicial de que podría generar crisis en algunos casos. Y son estudios que empiezan a comparar hasta qué punto purificar o extraer de mayor cantidad algunos de los cannabinoides que no están dentro del CBD o del tetrahidrocannabidiol pueden o no ser benéficos. El problema es que estamos hablando, como decía la doctora Solano y el doctor Ortiz, de estudios científicos que pues es lo que manejamos como médicos. Yo le podría, como antropólogo, y con estudios de población que muchas de las medicinas tradicionales son la base de los tratamientos farmacológicos que luego podemos nosotros prescribir a nuestros pacientes. Y, y aunque está contemplada el uso de las medicinas culturales o tradicionales por la Constitución y actualmente por la ley en Colombia, pues nosotros no pertenecemos como grupo tratante de esas mismas comunidades. Ni siquiera si uno trabaja con ellos cercanamente, yo puedo trabajar con comunidades en Vera y Guaunán en el Chocó y comunidades. Mi propuesta es como médico, cuando trabajo como médico y como neurólogo pediatra y aún más como epileptólogo. Nuestra recomendación sería siempre el uso
del medicamento del CBD. La invitación a los pediatras es que lo pueden formular. No necesita ser usted un epileptólogo, deben de conocer la farmacología del medicamento, las interacciones, tener en cuenta que es un derivado como en algún momento fue la codeína, la morfina, cuyo origen está en el opio, y no están formulando ustedes opio. Cuando ustedes formulan CBD, no están formulando marihuana medicinal, están formulando un medicamento derivado de una planta que tiene unas indicaciones claras y que tiene un gran potencial dentro del uso farmacológico. No sé si ustedes quieran ampliar algo más. Andrés, esa fue la causa del título de la conferencia. La razón por la que me gusta la filosofía es porque te enseña a preguntar y a dudar de lo que enseñes. Usted, como yo lo dije en una diapositiva, es que esa diapositiva a mí me encanta Descartes, porque Descartes era bien antipático, pero bien juicioso. Y él decía, y nos decía a nosotros los médicos, igual que Popper, que era otro filósofo de la ciencia, y es cuando tú ves y te quedas en el pensamiento es importante porque te enseña a dudar. Entonces el doctor dice, yo he visto un porcentaje de efectividad que es muy bueno y me ha dado resultado. No hay ninguna duda de eso, pero debe pasar del pensamiento al conocimiento científico, y para pasarlo debe tener un estudio que sea capaz de negar lo que él está diciendo o afirmar lo que él está diciendo. ¿Por qué soy tan reiterativa en eso? A mí me encantan los estudios clínicos. Y en los estudios clínicos, cuando el investigador está ensañado en demostrar que algo sí sirve, puede que no sirva y no incluya en su metodología cosas que realmente demuestren que no sirve. Entonces, básicamente aquí estamos en el ámbito científico. La filosofía y la antropología lo tenemos como ciencias que nos ayudan a pensar, pero básicamente nos debemos basar en los estudios científicos y clínicos que nos dan farmacocinética, farmacodinámica, porque yo pregunto algo, el día que usted tiene un evento adverso, si usted no conoce esto, si usted no tiene, puede que tenga un pensamiento que se vuelve dogma, pero no tiene un conocimiento científico realmente de lo que está manejando. ¿Aplica para esto o para cualquier otro tratamiento en realidad? Claro. Terminamos con esto. Los niños que usan CBD, ¿existe alguna necesidad de ajuste de dosis de medicamento para anestesia, sedación, propofol, ketamina? Ahí le respondo yo a usted de Carlitos Bolaños, y la respuesta es sí, claro, hay que ajustar porque los anestésicos tienen y potencializan los endocannabinoides y generan efectos sedativos importantes. Sí. Pues creo que terminamos, se nos acabó el tiempo, les agradecemos. Gracias por Gracias. participar. Gracias a todos. Gracias por la Gracias, asistencia. Andrés. Gracias, Gracias. Marta.